Bueno, nos habíamos quedado en esta parte, que es la parte más importante, si se quiere, ¿no? Como para terminar de comprender todo lo que es el electrocardiograma normal. Y una vez que terminemos de comprender bien esto, vamos a desarrollar un poco sobre lo que les había comentado, las lesiones en el proceso isquémico, ¿sí? En el infarto agudo de miocardio, que es muy, muy importante que lo sepan. Recuerden que el vector, ¿sí? Era todo segmento de recta, ¿no? Que tiene una magnitud, una dirección y un sentido, que no basta con decir 10 newtons, sino que hay que decir que esos 10 newtons, por ejemplo, se aplican en tal dirección, ¿no? Hacia la derecha, la fricción que se opone, la gravedad hacia abajo, etc. Bueno, nosotros acá en todo lo que es la lectura del electrocardiograma vamos a tener distintos vectores, ¿sí? Ya habíamos visto lo que es el proceso de despolarización, ¿sí? Cuando cambia de voltaje la membrana, y repolarización cuando vuelve a su voltaje basal, ¿sí? Entonces, bien, ustedes tienen que saber, por norma general, que, y estén atentos acá, todo vector de despolarización, ¿sí? Dibuja una onda positiva. Hasta ahí todo bien. Todo vector de despolarización va a dibujar una onda positiva, ¿sí? En nuestro registro. Todo vector de repolarización va a dibujar una onda de tipo negativa, ¿sí? Acá dije bien, de despolarización positiva, ¿sí? Despolarización positiva. No sé si lo dije bien, estaba desconcentrado. Despolarización, recuerden, dibuja una onda positiva y una repolarización dibuja una onda negativa, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿qué tienen que saber, chicos? Este vector, cuando es positivo, ¿sí? Y se dirige hacia un polo positivo, va a terminar dibujando, ¿sí? Una deflexión positiva. Si es un vector positivo o negativo, pero que se aleja del polo positivo, ¿sí? Como que dicen, le ve la cola, el polo positivo. Bueno, todo vector que se aleja del polo positivo, sea positivo o negativo, va a dibujar una deflexión de tipo negativo, ¿sí? Y hay una única excepción que tienen que conocer, y es que hay un vector que es de repolarización, ¿sí? Que es el de la onda T, que es, como todo vector de repolarización, es un vector negativo, pero que se dirige hacia un polo negativo. Y bueno, en física recuerden, menos más menos es más. Y es por eso que todo vector, ¿sí? De repolarización que se acerque a un polo negativo va a dibujar una onda positiva. Y después, todo aquel que vea al vector por su cara perpendicular va a dibujar una onda isodifásica, ¿sí? ¿Y qué es una onda isodifásica? Es aquella que tiene igual voltaje, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo dentro del papel milimetrado. Y es así, chicos, y es así como el registro de estos diversos vectores va a ir dibujando en nuestro papel milimetrado termosensible distintas ondas, ¿sí? Distintas ondas de registro, siendo una primera onda que se llama onda P y que es positiva, ¿sí? Una onda Q negativa, R, ¿sí? Siendo una onda positiva, por supuesto, S negativa y después una onda T. Y cada una de estas ondas, que recuerden, esta T es de despolarización y sin embargo es positiva, ¿no? Porque recuerden, es un vector de despolarización negativo que se dirige a un polo negativo y por eso dibuja esta deflexión. Cada una de estas ondas, ¿sí? Significan algo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que saber que tenemos entonces las ondas, tenemos segmentos, ¿sí? Que son estas líneas isoeléctricas. Segmento, acá tenemos el segmento PR, por ejemplo, y el segmento ST. Y después tenemos también los intervalos, ¿sí? Que el intervalo es la sumatoria de las ondas más los segmentos, ¿sí? Esos son los intervalos, ¿sí?
Y por ejemplo tenemos el intervalo PR, ¿sí? Que no es lo mismo del segmento. Recuerden, el intervalo va desde el principio de la P, ¿sí? Hasta el inicio de la onda Q o R, ¿sí? Intervalo PR, con una duración predeterminada también. Y después el intervalo QT también muy importante, intervalo QT, ¿sí? Desde la onda Q, desde el principio de la onda Q hasta el final de la onda T, ¿sí? Ahora bien, cada uno de estos segmentos e intervalos tiene una cierta medida que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Por ejemplo, una onda P normal es una onda que debe ser simétrica, generalmente sí, y que debe tener una duración menor a 0.10 segundos y una altura, ¿sí?, de no más de 2 cuadraditos y medio, ¿sí?, de 2,5 milímetros. Esto es solamente a nivel, digamos, esquemático, ¿no? Pero ya vamos a ver electros reales también. Después de la onda P, el segmento PR, ¿sí?, decimos que no debe medir más de 0,12 a 0,20 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadraditos chicos, ¿sí? Después tenemos directamente el complejo QRS, ¿sí?, que debe ser menor a 0,12 segundos. Un segmento ST, donde acá lo importante, ¿sí?, más que la medida, primero tiene que ser isoeléctrico, tiene que ir en la línea basal, ¿sí?, del eje. Y este segmento ST puede tener una mínima variación de un cuadrito hacia arriba, ¿sí?, o hacia abajo en algunas derivaciones, que ya lo vamos a ver, pero no más de eso, ¿sí? Cuando termina el QRS e inicia el segmento ST, hay un punto acá, ¿sí?, justamente en ese límite, se llama el punto J. Y que es muy importante, ¿sí?, porque ya vamos a ver de que hay algunas patologías en las que cuando se altera se produce la elevación o la depresión, ¿sí?, de este segmento ST. Y después tenemos una onda T que debe ser asimétrica, ¿sí? Una onda T normal es asimétrica, recuerden, se va elevando a poquito, ¿sí?, después cae de golpe. Y sus características normales es que debe medir menos de 5 milímetros, debe ser menos de 2/3 de la R que la precede, y su voltaje, bueno, por supuesto, menor a 0,3 milivoltios. También, bueno, por supuesto, no dependiendo de dónde se esté midiendo esta onda, ¿sí? Después, bueno, tenemos que saber que todo el intervalo PR también tiene una duración, ¿no?, de 0,12 a 0,20 segundos, lo normal. El QRS, como dijimos, ¿sí?, menor a 0,12 segundos, ¿sí? Si está aumentado, ya decimos que es un QRS ancho, y ya vamos a ver en qué patologías. Y el intervalo QT, ¿sí?, QT corregido, que también ya lo vamos a ver más a detalle, pero en términos generales sí tiene que ser menor a 0,45, ¿sí?, en algunos casos, pero bueno, acá tenemos, ¿no?, en hombres y en mujeres cuánto debe ser lo normal del intervalo QT. Y ahora bien, chicos, vamos a ver cada una de las ondas, intervalos, ¿sí?, y segmentos que tenemos en este electrocardiograma. Decimos que la primera onda que nosotros tenemos, ¿sí?, se llama onda P. ¿Y qué representa? Representa la despolarización de las aurículas, ¿sí? La duración normal, como habíamos dicho, es de 0,10 segundos y su amplitud menor a 2,5 milímetros. Después de la onda P, de despolarización auricular, tenemos el intervalo PR, ¿sí? El intervalo PR, lo que abarca, ¿sí?, la onda, ¿sí? Tenemos el segmento PQ, ¿sí?, y acá tenemos el intervalo PR. Pero bueno, el intervalo PR abarca todo lo que es la despolarización auricular, ¿sí?, y este leve retraso fisiológico que nosotros tenemos cuando el impulso llega, ¿sí?, al nodo auriculoventricular, como vimos en la primera parte, y la duración normal del intervalo PR, así que recuerden, todo intervalo incluye la onda, está entre 0,12 y 0,20 segundos. Luego, ¿sí?, características del QRS, ¿sí? Onda Q, dícese toda primera onda negativa antes de la primera onda positiva, puede estar o no. Por otra parte, R es la primera onda positiva, esté precedida o no por una onda Q. Una segunda onda positiva, por ejemplo, se denominaría R', ¿sí?
Y después, una onda S se llama a toda onda negativa después de la onda positiva, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué es importante que sepan eso, ¿sí? Y bueno, por supuesto el punto J, que está justo cuando termina el QRS e inicia el segmento ST, ¿sí? Puntito J. Segmento ST, que es cuando ya inicia la repolarización ventricular, ¿sí? Y la onda T, que corresponde justamente a la repolarización ventricular propiamente dicha, ¿sí? Acá está iniciando y acá ya se está produciendo, ¿sí? Y el intervalo QT es muy importante porque nos habla sobre toda la actividad a nivel ventricular, ¿sí? Tanto despolarización como repolarización, ¿sí? Y decíamos que la duración del QT corregido debe ser, como norma general, menor a 0,44 segundos. Bueno, y acá solo para recordarles, ¿sí? Esto es un corte, digamos, ¿sí? A nivel histológico de la pared del corazón, siendo la más interna el endocardio, ¿sí? Acá lo tenemos ya amplificado, ¿no? La más interna, el endocardio, ¿sí? Todo lo que está interno es el endocardio. Una capa media muscular, que es el miocardio, y luego, ¿sí? Una capa más externa que es el epicardio. Tenemos un espacio, ¿sí? Un espacio pericárdico, ¿sí? Y tenemos, por supuesto, después el pericardio, ¿sí? Tenemos acá la cavidad justamente del pericardio y después, bueno, tenemos, por supuesto, el pericardio con sus dos hojas, ¿sí? Y acá, digamos, lo que yo les quería traer en este esquemita es que todo proceso de despolarización, ¿sí? Va desde adentro, desde el endocardio, hacia afuera. Las despolarizaciones van de adentro hacia afuera, ¿sí? Así viajan. Mientras que los procesos de repolarización, ¿sí? Cuando vuelve la célula a la normalidad, y lo tiene que hacer, ¿no? En el camino inverso, ¿sí? Entonces la repolarización viaja al revés, ¿sí? Viaja desde el epicardio, desde afuera, hasta el endocardio, adentro, ¿sí? Por eso es que decimos que los procesos de repolarización se van alejando del electrodo, ¿sí? Que está detectando esas ondas, mientras que las despolarizaciones sí se acercan al electrodo. Por eso es que, como norma general, habíamos dicho al principio que las despolarizaciones se acercan al electrodo, ¿sí? Tienden a ser ondas positivas, ¿sí? Y un proceso de repolarización que se aleja va a dibujar ondas negativas. Bueno, y acá un poco, para ampliar más que nada lo del ciclo eléctrico, que ya lo habíamos visto en el primer video, pero decirles que el que comanda todo a nivel fisiológico es el nodo sinusal, ¿sí? O sino auricular, que está ubicado acá, en la pared superior de la aurícula, ¿sí? Superior y derecha, ¿sí? En los 2/3 superiores de la aurícula, y que de acá, bueno, se desprenden tres haces, uno anterior, uno medio, otro posterior, ¿sí? El anterior se llama anterior, el medio de Walkenbach, posterior de Torel, y un haz accesorio, ¿sí? De Bachmann, que es el que va hacia la aurícula del otro lado, ¿sí? Hacia la aurícula izquierda. Y cuando comanda el nodo sinusal, ¿sí? Cuando comanda el nodo sinusal, bueno, tiende a mantener una frecuencia estable y normal, y es la que conocemos entre 60 a 100 latidos por minuto. Si hay alguna alteración en el nodo sinusal, nosotros tenemos un nodo de respuesta, así que va a actuar, ¿sí? Cuando este está lesionado, sí, que es el aurículo ventricular. Pero el aurículo ventricular actúa mucho más lento, ¿sí? Decimos de que la frecuencia cardíaca, cuando quien comanda es el nodo auriculoventricular, es de 40 a 60 latidos por minuto, ¿sí? Nodo auriculoventricular, ¿sí? Y después tenemos también que este corazón, en caso de que estén fallando los dos, ¿sí? Sinusal y auriculoventricular, puede ser comandado, ¿sí? Por las fibras de Purkinje, pero la frecuencia cardíaca que son capaces de mantener la fibra de Purkinje realmente es muy baja, ¿no? De 30 a 40 latidos por minuto, y con un muy alto riesgo, ¿sí? De producir asistolia. Así que bueno, esto serían, digamos, como los mecanismos de emergencia, ¿no? Que tiene por ahí el corazón en caso de que haya alguna patología que vaya afectando, ¿no? A cada uno de los segmentos.
¿Cómo comienza este ciclo cardíaco? Bueno, comienza como habíamos visto en la primera parte, ¿sí? Por ese proceso espontáneo, ¿no?, de despolarización que inicia en este segmento de la aurícula derecha, ¿sí? Las aurículas, ¿no?, que están ya infundidas con sangre, ¿no?, de que vienen del llenado venoso pasivo, por supuesto, ¿no?, de la vena cava, que caen a la aurícula derecha, y de las venas pulmonares también, que llegan a la aurícula izquierda, ¿sí?, producen, por supuesto, la contracción. Decimos de que este impulso, ¿sí?, de despolarización se propaga por las aurículas a través de estas vías internodales y que llega al nodo aurículo-ventricular, ¿sí?, que está ubicado en el tabique, ¿sí?, ubicado en el tabique auriculoventricular. Cuando finaliza la onda P, ¿sí?, las aurículas empiezan su proceso de repolarización. Lo que pasa con la repolarización auricular es que muchas veces, ¿por qué no queda el trazado en el ciclo? Bueno, porque muchas veces está tapada, ¿no?, o oscurecida, como se dice, por el complejo QRS, que, bueno, tapa toda esa actividad. ¿Y cómo es la mecánica? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la válvula tricúspide, ¿sí?, y mitral, tricúspide en este segmento, ¿sí?, y mitral acá, se abren, ¿sí?, por supuesto, pulmonar y aórtica se cierran, pulmonar y aórtica, ¿sí?, se cierran, y en ese punto, bueno, los ventrículos empiezan a llenarse de sangre. Cuando llega el impulso a este punto, la actividad eléctrica se ralentiza, ¿no?, justamente para producir ese retraso fisiológico y que no se contraigan al mismo tiempo aurículas y ventrículos. En este punto, los ventrículos entonces se van llenando de sangre, ¿sí?, en última instancia ese 20% remanente que queda, que se produce por la contracción auricular. Y la actividad eléctrica se reanuda cuando el impulso cardíaco llega a las vías de conducción rápida, ¿sí?, en el tabique interventricular, ¿sí? Este es el haz de His. Haz de His con su rama izquierda y su rama derecha, ¿sí? Cuando inicia la contracción auricular, ¿sí?, lo hace con la onda Q, ¿sí? ¿Y qué es lo que se contrae primero? Bueno, el tabique ventricular, ¿sí? Continúa un llenado pasivo auricular por la otra parte, ¿sí?, pero acá ya se va produciendo la contracción. Por supuesto que mitral y tricúspide se encuentran cerradas. Las cuerdas tendinosas, que son estas que están acá graficadas, están bien tensas. Y los músculos papilares empiezan a contraer isométricamente para mantener la integridad del aparato tricúspido y mitral, ¿sí? La actividad eléctrica viaja por el septo y después se propaga hacia el vértice del corazón, ¿sí?, a lo largo, como decíamos, de las ramas, ¿sí?, derecha e izquierda de las de His, atravesando, por supuesto, las porciones más gruesas del miocardio. Y cuando se empiezan a contraer, ¿sí?, en este punto se dibuja la onda R en el electrocardiograma, ¿sí? Continúa entonces el proceso de contracción, continúa el llenado auricular pasivo por otra parte. Mitral y tricúspide, acá en este punto, como que dice que se abalanzan hacia las aurículas y, por supuesto, acá ya las válvulas pulmonar y aórtica se abren. Y para terminar el impulso, ¿sí?, finaliza en las fibras de Purkinje, ¿no?, que penetra en las porciones más profundas del miocardio, ¿sí?, cerca del endocardio, y eso es lo que dibuja, por último, la onda S. La actividad eléctrica en este punto se estabiliza brevemente, y eso es lo que determina el ST, ¿sí?, cuando la actividad no realiza, digamos, ninguna acción en ese punto, y ahí los ventrículos en ese punto justamente lo necesitan porque es el periodo en que comienzan a relajarse. Continúa el llenado auricular pasivo, tricúspide y mitral cerradas, y la pulmonar y aórtica también están cerradas. Y después, por supuesto, inicia el proceso de repolarización ventricular. Y corresponde a la onda T, y después, por supuesto, si seguimos avanzando, el segmento TP.
Acá los ventrículos están relajados, continúa, ¿sí?, el llenado auricular pasivo y hay, por supuesto, un gradiente de presión entre las aurículas llenas y los ventrículos que están vacíos, ¿sí? Aurículas en este punto, recuerden que se venían llenando pasivamente, ¿no? Y los ventrículos acá ya han expulsado la sangre, ¿sí? Y bueno, comienza el ciclo nuevamente, ¿no? Los ventrículos se empiezan a llenar, ¿sí? Y por supuesto tricúspide y mitral parcialmente abiertas y así es que inicia otro ciclo cardíaco. Decíamos que cuando quien comanda es el nodo sinusal, nosotros podemos hablar de que ese ritmo justamente es sinusal. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, primero por la presencia de onda P, y ya vamos a ver qué otras características más. Pero entonces recuerden, cuando quien comanda es el sinusal y es el que dibuja justamente la onda P, y la onda P es de contracción auricular, hablamos de que ese ritmo es sinusal, ¿sí? Lo normal, recuerden, es entre 60 a 100 latidos por minuto. Cuando por alguna causa falla, ¿sí?, el nodo sinusal, bueno, quien comanda, recuerden, pasa a ser el aurículo ventricular, ¿sí? Y ese ritmo se llama nodal cuando hay ausencias de onda P, ¿sí? Y en última instancia, recuerden, en última instancia, ¿sí?, ya se denomina ritmo ventricular y comanda el haz de His, ¿sí? Muy, muy peligroso este punto. Estos distintos focos, ¿sí?, se llaman foquitos ectópicos de automaticidad. Por supuesto, recuerden, cuanto más bajo se sitúe el foco, ¿sí?, más lento será el rango de frecuencia que produzcan, ¿sí? Bien. Y acá, bueno, por supuesto, una tabla explicativa, ¿no?, respecto al automatismo, ¿no? Cómo son los complejos QRS cuando el ritmo es sinusal, cuando está todo bien, y deberían ser normalmente estrechos, ¿no? Bien estrechos, bien chiquitos, cuando todo está a nivel sinusal. Por otra parte, ¿sí?, cuando ya se empieza a afectar, ¿sí?, un poco hacia abajo, ese QRS vamos a ver de que se va alterando, ¿sí? Y ya lo vamos a ver bien en la parte cuando lleguemos a arritmias, pero cuando quien comanda, ¿sí?, es el haz de His, vamos a tener la característica de que esos QRS son mucho más anchos, ¿ven? ¿Ven cómo estos QRS son más anchos? Acá son estrechitos, estrecho, estrecho, y acá, por supuesto, mucho más anchos, ¿sí? Eso es característica de un ritmo de tipo ventricular, ¿sí? Los QRS son grandes, ¿sí? Y bueno, ondas P no deberían haber, ¿sí? Porque claro, no tenemos el nodo sinusal, que es el que está comandando, ¿sí? Bueno, y acá tenemos cómo sería un ritmo cuando no es sinusal, ¿sí? Es decir, cuando se origina en el nodo aurículo-ventricular. Y esto es el ritmo ectópico o de escape nodal, que se llama así. Entonces acá es donde está la alteración, y bueno, tenemos alterado el sinusal. Vamos entonces, quien toma el comando, ¿sí?, es el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Y así es como se ve, ¿sí? Ausencias de onda P, pero rítmico, ¿sí? Es bien rítmico, misma distancia entre R y R. El QRS sigue siendo estrecho, ¿sí?, es decir, acortadito, ¿sí? Recuerden como cuando también es sinusal, que también es acortadito, estrecho. Pero la distancia, ¿sí?, entre R y R es grande, ¿sí? Entonces, bueno, la frecuencia cardíaca, como decíamos, ¿sí?, es menor, ¿sí? En este caso, ¿sí?, 40 latidos por minuto, ¿sí? Distancia grande, ausencia de onda P, QRS es estrecho. Así es como se ve un ritmo que no es sinusal, ¿sí? Y esto ya es cuando ha avanzado más, ¿no?, la patología, ¿sí?, y se produce un ritmo de tipo ventricular, ¿no?, cuando quien comanda, ¿sí?, son las fibras de Purkinje, ¿sí? ¿Y cómo se ve? Bueno, normalmente no debería haber onda P, ¿sí? Es rítmico, el QRS es ancho, ¿sí?, bien ancho. Acá este QRS bien ancho, ¿sí?, QRS ancho, ancho. La frecuencia cardíaca está muy, muy por debajo, ¿sí? Acá
bueno, en este caso está de 21 latidos por minuto, ¿sí? La distancia es muy grande entre R y R. Bien. Y vamos a ver cómo es que se van produciendo esas distintas ondas y por qué dentro del electrocardiograma registran, ¿sí?, ondas positivas, negativas, ¿sí?, isodifásicas, etc. ¿Sí? Así que acá lo vamos a complicar un poquito más. ¿Sí? Acá tenemos de nuevo el sistema de conducción, ¿sí?, con los tres haces: nodo sinusal, haz anterior, haz medio, ¿sí?, o de Weichenbach, posterior o de Torel. ¿Sí? Tenemos el haz de His, ¿sí?, donde se produce, recuerden, el retraso fisiológico, y después las ramas izquierda, ¿sí?, y rama derecha. Bien. Respecto, ya vamos a ver bien las ondas, pero tienen que saber que el corazón, si nosotros hiciéramos un corte horizontal, como lo es en este caso, ¿sí?, ya habíamos visto, bueno, cómo se colocan los electrodos y etc., tenemos que saber bien dónde están ubicadas las estructuras cardíacas, ¿no? Y por qué es de que cada una de ellas dibujan ciertas ondas y por qué no dibujan otras. Bueno, decimos que la aurícula derecha, ¿sí?, es bien derecha, entonces ahí no hay problema, pero el ventrículo derecho es más bien anterior, acá no se lo ve por supuesto, está acá en este punto, pero es bien anterior y medial. Por otra parte, el ventrículo izquierdo, ¿sí?, es izquierdo, mientras que la aurícula izquierda es más bien medial y posterior. ¿Sí? Toda alteración por ahí de aurícula izquierda se va a ver mejor desde alguna derivación a nivel posterior, ¿sí?, o del grupo lateral bajo. Es así entonces que las precordiales decimos que ven mejor, que son el grupo septal, ven mejor justamente el tabique o septo interventricular, ¿sí? Por otra parte, B3 y B4 ven mejor el ápex del corazón, ¿sí?, toda la pared anterior, recuerden, infartos de cara anterior, B3 y B4, mientras que el grupo lateral bajo, ¿sí?, B5 y B6, entonces ven la pared lateral baja apical del ventrículo izquierdo, arterias circunflejas y ramos diagonales. Y la lateral alta, entonces recuerden acá era, ¿sí?, ABL y D1. ¿Sí? Pero bien. Acá, bueno, explica un poco qué es lo que pasa cuando se despolariza en este plano, ¿no?, para comprender un poco las precordiales. ¿Sí? Decimos que B1 y B2, ¿sí?, están parados justo encima del ventrículo derecho, ¿sí?, B1 y B2 están encima del ventrículo derecho, y que cuando el corazón se despolariza, la gran masa del ventrículo izquierdo, pero que está más lejos, ¿sí?, más abajo y a la izquierda, tira la electricidad con mucha fuerza hacia atrás. Entonces, como la electricidad en ese punto se está alejando de B1 y B2, entonces es que el electrocardiógrafo termina dibujando una R más bien pequeña, seguida de una onda S bien profunda, ¿sí?, porque como que tira de ese lado, el izquierdo, que tiene, como decíamos, 3 veces más masa que el derecho. En la zona de transición, ¿sí?, B3 y B4, decimos que están justo en el tabique interventricular, ¿sí?, B3 y B4, ven bien el tabique y la cara anterior. En este punto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las fuerzas del ventrículo derecho y del izquierdo acá ya se empiezan a equilibrar. Entonces, claro, la onda R crece y la onda S se achica, que eso es característico de las derivaciones precordiales, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo cómo en las precordiales la onda R va creciendo, ¿no?, como una escalera, ¿sí?, y la onda S va disminuyendo, ¿sí? En este punto se vuelven prácticamente iguales, ¿sí? Es decir, que son isodifásicas con igual polaridad hacia arriba y hacia abajo, B3 y B4. Y por último, en B5 y B6,
¿sí? Recuerden, acá los electrodos están al costado del corazón, ¿sí? Y que ven la cara lateral baja y el ápex. Y como claro, toda la fuerza cardíaca va prácticamente hacia ellos, ¿sí? Es que entonces en B5 y B6 se registra una onda R gigante y casi nada de onda S, ¿sí? R gigante, toda onda grande va con mayúsculas y toda onda pequeña con minúscula, y ya lo vamos a ver también un poco más adelante. Bien, y ahora sí tenemos que ver esto, y por eso voy a salir de acá un poquito, cómo es que se dirige esa onda P, porque esto realmente está en 3 dimensiones, pero no, acá no aparece. Cuando inicia la despolarización de tipo auricular, bueno, origina un vector que ¿cómo se dirige? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, por eso está apuntando así, ¿sí? Y sutilmente de atrás hacia adelante, ¿sí? Sutilmente, como decimos, ahí no sé si se puede ver bien, sutilmente, como decimos, desde atrás, es decir, viene así desde atrás y se dirige hacia adelante, pero sutilmente, por eso está ahí bien ubicada, ¿sí? Va desde atrás y se dirige hacia adelante, ¿sí? Y, por supuesto, todo vector que esté situado, ¿no? Todo vector positivo que esté situado en este lado y que esté recibiendo toda la información de lo que se despolariza en ese punto, si un vector positivo, si que se acerca a un polo positivo, va a dibujar entonces una onda de tipo positiva, y es por eso que la onda P es positiva, ¿sí? Por otra parte, lo que decimos que sigue, ¿sí?, de la onda P, ¿sí?, es el segmento PR, que es una línea isoeléctrica, ¿sí?, que representa el retraso fisiológico. Y luego empieza la onda Q. La onda Q vemos que se dirige de izquierda, recuerden esto de la izquierda, de izquierda a derecha, ¿sí?, y que se dirige desde atrás hacia adelante, ¿sí?, desde atrás hacia adelante y ligeramente hacia arriba. Por eso es que está ubicada de esta forma, ¿sí? Viene como desde atrás, se viene desde atrás y va hacia adelante, se viene hacia nosotros, pero ligeramente, ¿sí? Entonces, en este sentido va la onda Q, ¿sí? Y como es un vector, ¿sí?, de despolarización que se está alejando del polo positivo, ¿sí?, es un vector positivo pero que se aleja del polo positivo, entonces va a dibujar en el registro electrocardiográfico, ¿sí?, una deflexión de tipo negativa, ¿sí? Así es como se ve Q. ¿Y a qué corresponde? Bueno, como decíamos, el primer paso, ¿sí?, del proceso de despolarización es cuando se despolariza el tabique interventricular, ¿sí?, que es esta parte, interventricular entre los dos ventrículos, ¿sí? Bien, y como la onda Q se está alejando, ¿sí?, de las derivaciones más bien izquierdas, es que produce, ¿sí?, esa primera ondita negativa, ¿sí? Después viene la onda R, que es el vector más importante, digamos, que nos habla sobre la actividad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por eso es que este vector es bien grande, ¿sí?, es el vector cardíaco. ¿Cómo se dirige? Se dirige de arriba hacia abajo, así como está graficado, ¿sí?, de derecha, que es esta la derecha, a izquierda, ¿sí?, y de adelante hacia atrás, ¿sí? En el plano está bien, es decir, adelante nosotros hacia atrás, pero ligeramente de adelante hacia atrás, por eso es que está así, de esta forma. Es el vector de mayor magnitud porque representa justamente la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿sí?, despolarización del ventrículo izquierdo, y apunta justamente hacia la punta del corazón, y es el que genera las ondas R, ¿sí? Luego tenemos la onda S, ¿sí? Y la onda S, ¿cómo se dirige? ¿Sí? Bueno, está de abajo hacia arriba, la onda S, de izquierda a derecha, esta es la izquierda, hacia la derecha, ¿sí?, y se dirige un poquitito hacia atrás. Yo creo que acá este vector, ¿sí?, está apuntando un poco hacia atrás, ¿no? Está así, se dirige un poco hacia atrás.
¿sí? Y como es una onda de despolarización, ¿sí? Que se está alejando del polo positivo, es por eso que la onda S termina dibujando una deflexión de tipo negativa, ¿sí? En el electrocardiograma. ¿Y qué representa la onda S? Por eso está ubicada acá. Bueno, representa la despolarización de las últimas porciones del corazón en activarse, que cuáles son las bases de los ventrículos. Recuerden que el corazón es un órgano de base superior, ¿sí? De vértice inferior. Entonces, ¿cuáles son las bases de los ventrículos? Las que están acá, ¿sí? Bases de los ventrículos, ¿sí? Son las últimas en despolarizarse. Entonces, recuerden, primero se despolarizan las aurículas, dibujan este vector. Luego el tabique interventricular, ¿sí? Las paredes de los ventrículos, y luego cuando va subiendo, por último, ¿sí? Las bases de los ventrículos, ¿sí? Así es que se produce el proceso de despolarización. Y bueno, por supuesto, como es una onda de despolarización pero que se aleja del polo positivo, va a dibujar una deflexión de tipo negativa. Cuando termina ese proceso hay un pequeño segmento, ¿sí? Que es el segmento ST, en el electrocardiograma, ¿sí? Que habíamos visto, y que es muy importante, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos alguna lesión, ¿sí? Eso se puede desplazar, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo, como ya lo veremos también. Y una vez que ha finalizado ese proceso de despolarización, viene la repolarización, ¿sí? Decíamos que la repolarización auricular queda tapada, ¿sí? Pero lo que nosotros sí vemos en el electrocardiograma es la repolarización de tipo ventricular, ¿sí? ¿Y la repolarización ventricular dónde inicia? Y bueno, inicia justamente donde terminó la despolarización, ¿sí? Entonces inicia, digamos, desde las bases de los ventrículos y después iría hacia toda la pared libre ventricular, luego sube por el tabique. Es decir, hace el proceso opuesto a la despolarización, ¿sí? Así es que se empieza a repolarizar. ¿Y cómo es ese vector de repolarización, perdón? Es un vector, ¿sí? Que se dirige desde arriba hacia abajo, ¿sí? De derecha a izquierda, y tiene la misma dirección que la onda R. Y recuerden que, como habíamos dicho, ¿sí? Es un vector de repolarización y por lo tanto es un vector de carga negativa, ¿sí? Pero viaja al revés. Entonces toda carga negativa, que por ahí se aleja, ¿sí? Del punto de la carga, justamente produce una carga positiva, porque menos más menos es más. Por eso es que el vector resultante, ¿sí? En ese punto es un vector positivo, ¿sí? Y en algunos casos, chicos, aparece también la onda U, ¿sí? Que sigue la misma dirección que la onda T. Puede aparecer en algunas patologías, ¿no? Como la hipocalemia. Y por supuesto de que si está muy incrementado, ¿sí? Puede responder, ¿no? A alguna patología, ¿sí? Pero bien, más que nada recuerden de que se producen procesos como la hipocalemia. Bien. Recuerden que el intervalo QT, ¿sí? Era toda la actividad eléctrica ventricular. Bueno, por supuesto eso, claro, no tiene un vector, sino que es la suma de los vectores, ¿sí? Combinados, tanto los de despolarización como los de repolarización. Bueno, y así es que queda entonces dibujado el electrocardiograma, ¿sí? Acá está la onda U, ¿sí? Y acá están todas las características que nosotros tenemos que conocer respecto a cada una de las ondas que se producen, ¿sí? Para ampliar un poco respecto a la onda P, ¿sí? Que es la despolarización auricular, recuerden que, claro, nosotros tenemos dos aurículas, ¿no? La derecha y la izquierda. Entonces esta onda P, ahí ya puedo volver a presentar porque ya no hay más flechitas. Es por eso que la primera mitad de esta onda P, si se quiere, corresponde a la aurícula derecha, ¿sí? Que es donde nace el impulso. Aurícula derecha se despolariza primero y después la izquierda, ¿sí? Entonces, primera mitad, aurícula derecha, segunda mitad, aurícula izquierda. La duración, que ya la hemos dicho, ¿sí? Y por ahí, si es mucho más ancha, si hablamos de una alteración, o si es mucho más alta también, y que ya las vamos a ver. Segmento PR, como ya dijimos, es
esta línea plana, ¿sí? El segmento, recuerden los segmentos no incluyen a la onda, ¿sí? Y que representa el retraso fisiológico del impulso en el nodo auriculoventricular, complejo QRS, que es la despolarización ventricular, ¿sí? Y acá, bueno, repetimos algunas de las características que ya habíamos visto, ¿no? Onda Q, primera onda negativa, ¿sí? Se llama Q. R, primera onda positiva, precedida o no por una onda Q, ¿sí? Toda primera onda positiva, si es R. Y después S, toda onda negativa posterior a la R, ¿sí? Segmento ST, desde el fin del QRS, ¿sí? Hasta el inicio. La unión, ¿sí? En este punto es el punto J. Y es patológico, como decíamos, cuando se producen desniveles hacia arriba o hacia abajo mayor a 1 milímetro, o sea, un cuadradito. La onda T, que debe ser asimétrica, recuerden, ¿sí? Es asimétrica, va ascendiendo de a poco, ¿sí? Y luego baja, que si hablamos de la fase, bueno, corresponde a la fase 3 del potencial de acción, ¿sí? Sube lento y baja más rápido. Decíamos que, aunque la repolarización es eléctricamente el proceso opuesto a la despolarización, la onda T, como decíamos, bueno, normalmente es positiva en las mismas derivaciones que el QRS, así eso lo tenemos que ver, ¿sí? Justamente porque la repolarización viaja en sentido inverso, como habíamos visto al principio, ¿sí? Desde afuera, el epicardio, hacia adentro, el endocardio. Entonces, bueno, claro, cancela la polaridad en el registro. Onda U, ¿sí? Algunas alteraciones como la hipocalemia, como habíamos dicho, ¿sí? Y aparece después de la onda T. El intervalo PR nos habla de la actividad de despolarización de tipo auricular completa. Recuerden el intervalo que integra la onda. Y representa el tiempo que tarda el impulso justamente desde que nace hasta que llega a los miocitos ventriculares. Y el intervalo QT, toda la actividad ventricular, ¿sí? Desde el inicio del QRS hasta el final de la T. Un QT prolongado puede ser indicio de una arritmia bastante complicada, ¿no? Que es la torsada de Pointes. Y acá tenemos en este cuadro, ¿no? Un resumen de las características principales de las ondas, que esto siempre preguntan en el choice, ¿eh? Características principales de cada una de las ondas y los tiempos. Esto siempre es pregunta de examen. Y lo que suelen preguntar muchas veces en el examen oral es cómo se lee ese electrocardiograma, así como es la secuencia de lectura del electrocardiograma. Y si no me equivoco, yo había dejado acá una mnemotecnia que no me estaría apareciendo, bueno, que es fresa. Acá está. Bueno, pero recuerden que la lectura, ¿sí? Del electrocardiograma debe ser ordenada y vamos a ir paso por paso, ¿sí? Leyendo cómo se lee, viendo cómo se lee este electrocardiograma. El paso 0 en la lectura de todo electrocardiograma debe ser siempre el control de calidad, que ya lo vamos a ver. Después hay una mnemotecnia, así que fresa, ya también la tenemos más adelante, sí, pero es la F, frecuencia cardíaca, R, ritmo, E, eje, y después la S corresponde a todos segmentos onda intervalos, pero bueno, acá en este punto ya iniciamos el análisis de las ondas, después segmento de complejo QRS y bueno, segmento ST, onda T y el intervalo QT, ¿sí? Este es el orden en el que ustedes tienen que decir que se debe leer un electrocardiograma, ¿sí? Así que eso no lo olviden porque eso les van a preguntar. ¿Cómo se lee el electrocardiograma? Bueno, ¿qué es lo normal en el electrocardiograma? Como decíamos en el paso 0, primero verificar que la velocidad esté bien, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad estándar? Debe estar a 25 milímetros sobre segundo. ¿Sí? Cada cuadradito chico, recuerden, representa 0,04 segundos. Y el voltaje estándar de todo electrocardiograma, ustedes tienen que verificar que esté a 10 milímetros sobre milivoltios, ¿sí? Dos cuadros grandes de alto equivalen, recuerden, a 1 milivoltio, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces ya en el registro
vienen esas características, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscarlas, ¿sí? Para saber, ¿sí? Si estamos en presencia de un electrocardiograma que ha sido bien configurado, ¿sí? Bien calibrado. Y estas son las dos características que tenemos que buscar. El control de calidad, recuerden, es el paso cero, ¿sí? 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio, ¿sí? Bueno, acá también decían, ¿no? Dos cuadrados grandes representan un milivoltio, claro, un cuadrado grande son 0,5. Ya tenemos el paso 0. Bueno, vamos al paso 1, el cálculo de la frecuencia cardíaca. Y acá, ¿cómo lo tienen que decir? Muchas veces les hacen calcular, ¿no? En algunos exámenes, la frecuencia cardíaca, les dan un electro, y ustedes tienen que empezar con la lectura y, bueno, y decir cómo es primero, ¿no? Si es regular o es irregular. Decimos que es regular cuando la distancia entre R y R es idéntica. Y cuando es regular tenemos dos formas principales, ¿no? Contar la cantidad de cuadraditos chicos, ¿sí? O contar la cantidad de cuadrados grandes. Y hacemos esta operación, ¿sí? 1500 dividido el número de cuadrados chicos, ¿sí? O 300 dividido el número de cuadrados grandes. Entonces, para tomar la frecuencia cardíaca, nos buscamos una R que más o menos coincida, ¿sí? Con el inicio de uno de los cuadrados. Y bueno, y contamos cuántos cuadraditos tenemos, ¿sí? Entre R y R. ¿Sí? Recuerden que cada cuadrado grande está integrado por 5 chicos, entonces tenemos 5, 10, 15 y aproximadamente 18 cuadraditos, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dividimos ese 1500 por 18, claro, y nos va a dar el cálculo exacto de cuánto es la frecuencia cardíaca, ¿sí? De este paciente. Otra forma, ¿sí? Como decíamos, es contar los cuadrados grandes, ¿sí? Y hacer la operación matemática de 300 dividido el número de cuadrados grandes, ¿sí? Así que bueno, en este caso no vamos a encontrar, ¿sí? Una onda que justamente coincida así 2R con cuadrado grande para hacer eso. Así que bueno, la más recomendable muchas veces es la de contar los cuadraditos chiquitos. Y si no me equivoco, acá también teníamos una, ¿sí? Para ritmos regulares, ¿sí? Que recuerden que si nosotros tenemos, por ejemplo, y estamos contando desde acá, ¿sí? El complejo QRS, y el siguiente estuviera acá, bueno, si estuviera tan cerquita, ¿sí? Dentro de dos cuadrados grandes, podemos decir de que la frecuencia es de 300 latidos por minuto, ¿sí? Y así se va alargando a medida que se va alargando también justamente, ¿no? El tiempo en este electrocardiograma. Es así que nosotros, digamos, como regla rápida, podemos también inferir, si sabemos esta escala de numeración, ¿no? De que vamos a tener desde el inicio hasta el final del primer cuadrado grande, ¿sí? 300 latidos por minuto, después 150, 100, ¿sí? Bueno, 75 en este punto, ¿sí? 60, 50, 43 de frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, tenemos un estimativo también, ¿no? Respecto a si coincidieran, ¿no? Junto con los cuadrados grandes. Vamos a ver otra forma, pero comentarles de que si el ritmo es irregular, bueno, tenemos que, en todo electrocardiograma, nosotros vamos a tener un trazado largo, ¿sí? Por lo general de D1, ¿sí? Por lo general de D1. Solo en algunos casos de algunas arritmias se piden otras derivaciones, ¿sí? Pero por lo general se pide un trazado largo de D1, ¿sí? Y en ritmos de tipo irregulares, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que contar cuántos QRS hay en 6 segundos, lo que equivale a 30 cuadrados grandes, y a ese resultado lo tenemos que multiplicar por 10. Entonces, buscamos, ¿sí? 30 cuadrados grandes, buscamos uno que coincida más o menos con el inicio, ¿sí? De una R, y decimos que entonces 30 cuadrados grandes equivalen justamente a 6 segundos. Esto para ritmos de tipo irregulares. Contamos cuántos QRS hay dentro, ¿sí? De cada uno de ellos,
de cada uno de los cuadrados grandes y lo multiplicamos por 10. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Tenemos 9 QRS, bueno, multiplicado por 10 nos da aproximadamente, ¿sí?, una frecuencia cardíaca de 90. Recuerden que la frecuencia cardíaca, cuando nosotros la tenemos así, en papel... Mati, Sí, dígame. se está por cerrar la llamada en 2 minutos. Bueno, ahí hago otra, porque después largamos con arritmias.